I am what a child molester looks like. There is no dirty old man. Dirty old man does not exist. I am what a child molester looks like. I am what a serial killer looks like. Bienvenidos. En nuestros videos de investigación criminal siempre hemos dejado claro que hay monstruos que caminan entre nosotros, que sonríen y parecen inofensivos, pero dentro de sus mentes habita algo repugnante, una obsesión retorcida que no tiene cura. Wesley Allen Dodd, un hombre que no solo aceptó su propia perversión, sino que la abrazó hasta convertirse en uno de los asesinos de niños más enfermos de la historia. Un depredador sin remordimientos que documentó sus crímenes con un nivel de detalle que haría temblar hasta al más experimentado investigador, sujeto de estudio el día de hoy. Si crees que has visto casos perturbadores antes, prepárate, porque esta historia es una de las más aterradoras jamás contadas. Comencemos. La pedofilia no es solo un trastorno, en algunos casos es el preludio del horror más inimaginable. Algunos no se conforman con la fantasía, necesitan más, necesitan sentir el miedo, el sufrimiento, la agonía de sus víctimas, y cuando cruzan esa línea dejan de ser humanos. Primero, entendamos qué es la pedofilia desde un concepto psicológico. La pedofilia es un trastorno de la preferencia sexual caracterizado por una atracción sexual recurrente e intensa hacia niños o niñas prepúberes, generalmente menores de 13 años. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, la pedofilia se clasifica dentro de los trastornos parafílicos, pero solo se considera un trastorno pedofílico si la persona actúa sobre esos impulsos o experimenta malestar significativo debido a ellos. No todas las personas con pedofilia cometen abuso infantil y no todos los abusadores de menores son pedófilos. Algunos abusan por otras razones como violencia o poder. Se ha concluido que la pedofilia está relacionada con alteraciones en el desarrollo cerebral, niveles hormonales, traumas infantiles o incluso daños neurológicos. No existe una cura para la pedofilia, pero hay tratamientos psicológicos y farmacológicos para reducir los impulsos y evitar que la persona actúe sobre ellos. Hacemos esta aclaración porque hay quienes tienen ideas equivocadas sobre este concepto y entenderlo es fundamental para comprender y relacionar este perturbador caso. Por supuesto que Dodd, nuestro protagonista, no solo era pedo, también tenía rasgos psicopáticos y era un sádico extremo, pero de eso hablaremos más adelante. La vida de Wesley Allen Dodd es una historia perturbadora de cómo un hombre con una psique profundamente trastornada se transformó en uno de los más notorios asesinos y pedófilos en la historia de Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por desinterés paternal, un temprano interés en la violencia y el control, y un descenso cada vez más profundo hacia la perversión y el crimen. Es un caso que generó controversia y debate a nivel social en todo el mundo. W era un homicida que no mostraba arrepentimiento, aseguraba que si salía en libertad continuaría matando. Sin embargo, luego de ser ejecutado, recibió cartas de agradecimiento de padres, pues realizó una especie de panfleto llamado Cuando el monstruo sale del closet, en donde mostraba cómo los niños podían defenderse ante un depredador como él de manera efectiva. Dicho panfleto fue difundido por un periódico local y fue muy apetecido por las familias americanas. Nunca sabremos el motivo de la realización del panfleto. Hay quienes dicen que estaba arrepentido y otros que solo quería llamar la atención por su narcisismo inacabable. Wesley nació en 1961 en Washington, en una familia de clase media en donde no sufría muchas carencias. Su padre era lechero y su madre cocinera. Fue el mayor de 3 hermanos. Aunque no hay datos de que recibiera abuso o maltrato, Dodd aseguró que de parte de sus padres nunca hubo un trato amoroso. Sin embargo, era una familia relativamente normal. Wesley aseguraba que no recibía apoyo emocional adecuado y que sus hermanos siempre tuvieron más atención que él. Durante su niñez y adolescencia, experimentó dificultades para relacionarse de manera saludable con otros niños y adultos. En la escuela, lo recordaban como un chico solitario y extraño. Empezaba a mostrar conductas sexuales problemáticas. Una
Una vez se dio cuenta que uno de sus compañeros de escuela pasaba por su casa y se paró desnudo enfrente de la ventana de su habitación que daba hacia la calle con su pene erecto cubriéndose el rostro. Y aunque el exhibicionismo no es indicativo de violencia per se, sí marca un factor común con otros asesinos en serie como Gary Ridgway o Wayne Casey, quienes muestran una personalidad psicopática que va en evolución. Su compañero, quien lo vio desnudo, decidió contarle a sus padres y estos a la policía. Y aunque ese comportamiento era evidentemente extraño y la policía fue a investigar, debido a que era un niño que no presentaba muchos problemas de comportamiento, el caso se cerró. Ningún miembro de su familia lo consideró especialmente grave tampoco. Pensaron que se trataba de una broma a un amigo o algo así. El tema quedó ahí. A medida que pasaba el tiempo, la personalidad de Dodd empezaba a transformarse más y más. Pensamientos perturbadores empezaban a inundar su mente. Empezó a tener la costumbre de andar en bicicleta por su barrio para buscar niños pequeños y enseñarles sus genitales. A sus padres les llegaron más de 34 quejas de gente del vecindario y otros aledaños. Sin embargo, su padre pensaba: bueno, mi hijo no se droga, no fuma, no toma, no es tan grave. Así que no hicieron mucho. Cuando Dodd tenía 14 años, sus padres se divorcian, lo que creó un caos increíble en la familia. Cada vez se sentía más aislado y encerrado en su burbuja de soledad. Empezó a tener tendencias sexuales trastornadas, como introducirse varas de madera por el recto y a clavarse agujas delgadas en los genitales para ver hasta dónde podía soportar. A los 14 años sentía un deseo incontrolable por abusar de niños pequeños. En un par de entrevistas comentó que le bastaba solamente con ver cómo le cambiaban el pañal a un bebé para tener una erección. Es entonces cuando comienza a violar. En 1975 decide abusar de su prima cuando ya tenía solo 8 años. Esto hizo que algo se despertara en él. Solo un par de días después lo hizo con su otro primo de 6. Decidió entonces ofrecerse para cuidar de niños en su vecindario y a todos los que pudo los abusó, convirtiéndose a la edad de 15 años en un violador de niños consumado. La lista, se presume, es bastante larga. Su padre, aunque escuchaba rumores y se cuestionaba mucho sobre el comportamiento de su hijo, nunca supo abordarlo y más bien parecía querer evitar el tema. A la edad de 16 años se inscribió como líder de una tropa de niños exploradores durante el verano, buscando poder acceder a más niños. También cuenta que se metía a los cines en las películas infantiles y esperaba pacientemente sentado durante la película hasta que un niño fuera al baño solo. Ahí lo asaltaba sexualmente, aunque curiosamente era metódico y nunca utilizaba la violencia. Les ofrecía cosas, dulces o dinero. Se valía de su apariencia inocente para convencerlos. En 1979, Dodd se graduó de la escuela secundaria. 2 años después, en 1981, se enlistó en la Marina de los Estados Unidos y fue asignado a la base de submarinos en Bangor, Washington. Durante su tiempo en la Marina, comenzó a cometer delitos contra menores, aprovechando la facilidad que le daba su trabajo para desplazarse, para acercarse a ellos. Frecuentaba salas de videojuegos y utilizaba dinero para ganarse su confianza, porque claro, para jugar necesitas dinero. En una ocasión ofreció $50 a 2 menores para que lo acompañaran a un motel a jugar strip poker. Fue arrestado antes de que lograra su objetivo y confesó sus intenciones a la policía, pero no presentaron cargos en su contra. Ese mismo año intentó secuestrar a 2 niñas. Sus padres lo denunciaron y a pesar del reporte no se tomaron medidas en su contra. Posteriormente fue arrestado por exhibicionismo ante un menor y recibió una baja deshonrosa de la Marina. Pasó 19 días en la cárcel y fue sometido a terapia por orden judicial. En mayo de 1984 fue arrestado nuevamente por abuso contra un niño de 10 años. Sin embargo, solo recibió una sentencia suspendida, lo que le permitió continuar en libertad. A partir de entonces, empezó a estructurar su vida para facilitar el acceso a menores. Se mudó a un complejo habitacional donde vivían familias con niños y trabajó en empleos que le permitían estar cerca de ellos, como en restaurantes de comida rápida y como conductor de camión de beneficencia.
Durante este tiempo cometió varios abusos, pero en algunos casos los familiares de las víctimas decidieron no denunciarlo por miedo a que el proceso afectara a los niños. En 1987 intentó atraer a un menor a un edificio vacío, pero el niño se negó y lo denunció a la policía. Aunque los fiscales conocían su historial delictivo y recomendaron una pena de 5 años, solo recibió libertad condicional y tratamiento psiquiátrico. Una vez cumplida su libertad condicional, dejó de asistir a terapia y se mudó a Vancouver, Washington, donde consiguió empleo como trabajador de envíos. Con el tiempo, sus pensamientos se tornaron más violentos. Además de sus crímenes previos, empezó a planear actos aún más extremos, incluyendo tortura y homicidio. Llevaba un diario en el que detallaba sus pensamientos y acciones, sus recuerdos, sus planes de agresión, planes de tortura, fantasías macabras como la canibalización de genitales, planes de experimentos y, por supuesto, documentaba sus crímenes de manera meticulosa. Incluso escribía que había hecho un pacto con el diablo en donde él se encargaría de llevarle almas si el diablo le facilitaba el acceso a víctimas. Sin duda, en su mente ya estaban instaladas las ideas más retorcidas que jamás alguien pudiera imaginar. Parece que enfermo ese hijo de puta. En 1989, ahora con 23 años y en Vancouver, estaba listo para matar. Buscó un sitio donde pudiera encontrar objetivos, como él los llamaba, y así fue como apareció el David Douglas Park. Empezó a recorrer la que él llamaría su zona de casa, un parque familiar en el que cientos de niños jugaban diariamente, buscando su primera víctima fatal. Finalmente consigue engañar a 2 hermanitos, Cole y William Neer, de 11 y 10 años respectivamente, quienes iban en bicicleta a eso de las 6 p.m. Los llevó a una zona solitaria en donde los viola e intenta asfixiarlos con una cuerda. Debido a que opusieron resistencia, los apuñala repetidas veces para matarlos más rápido y luego huye de la escena dejando a los niños atados a un árbol. Fueron encontrados rápido por gente que iba pasando por ahí y aunque intentaron auxiliarlos, Cole murió en la escena y William murió de camino al hospital más cercano. Para este momento, Dot había dejado de ser calculador y estaba totalmente sucumbido ante sus impulsos. El 29 de octubre, Dot condujo hasta Portland, Oregon, donde se encontró con Lee y Sally, de 4 años, y su hermano Justin, de 9 años, en un parque local. El niño más pequeño estaba jugando solo en el tobogán y Dot logró convencerlo de que lo acompañara. Justin se había ido a casa, por lo que Dot le dijo a Lee que lo llevaría de regreso con su hermano. Primero llevó a Lee a una juguetería y luego a un McDonald's a comer, en donde un encargado, al ver al niño un poco angustiado, le preguntó si todo estaba bien. Dot respondió con su cinismo característico que era su sobrino y que solo quería llegar a casa. Se las arregló para llevar a Lee a su apartamento en Vancouver, aparentemente sin que nadie se diera cuenta, y allí le ordenó al niño que se desvistiera. Luego, Dot ató a Lee a su cama y abusó de él, tomando fotografías del abuso. Dot retuvo a Lee durante la noche mientras continuaba abusando de él, mientras anotaba cada detalle en su diario. A la mañana siguiente lo estranguló hasta la muerte con una cuerda y colgó su cuerpo en el armario, fotografiándolo como un macabro trofeo. Dot confesaría más tarde a la policía que originalmente había planeado no matar al niño, pero finalmente decidió que era necesario eliminarlo en función de su posible testimonio. Metió el cuerpo desnudo de Lee en bolsas de basura que arrojó en unos arbustos cerca del lago Vancouver. También quemó la ropa de Lee en un barril de basura, excepto la ropa interior del niño, que conservó como un recuerdo del crimen. Un día después se descubrió el cuerpo de Lee, lo que desencadenó una búsqueda del asesino, sobre todo porque la policía ya estaba relacionando el caso con el de los hermanos Neer. Dot mantuvo un perfil bajo y se quedó la mayor parte del tiempo en su apartamento, anotando planes futuros para secuestros de niños y construyendo un potro de tortura casero para su próxima víctima.
Wesley Alan Dodd siguió un patrón meticuloso en sus crímenes, evolucionando con el tiempo a medida que sus impulsos se volvían más extremos. Su modus operandi puede dividirse en varias etapas clave. 1. Elección de las víctimas. Dodd seleccionaba niños varones, generalmente entre 4 y 10 años, asegurándose de que fueran vulnerables y fáciles de manipular. Buscaba niños menores que estuvieran solos o en situaciones donde el control parental fuera mínimo. 2. Métodos de aproximación y manipulación, como el uso del dinero. Uno de sus métodos más recurrentes era ofrecer dinero a los niños a cambio de favores aparentemente inofensivos, como jugar videojuegos o acompañarlo a un motel. Tenía lugares específicos para frecuentar. Solía buscar a sus víctimas en lugares donde los niños pasaban tiempo sin mucha supervisión, como salas de videojuegos, parques o incluso bases militares donde las familias vivían, como en la que trabajó. Intentaba ganarse la confianza de los menores al hacerse pasar por alguien amigable o carismático. En algunos casos, fingía ser una persona amable que simplemente quería jugar con ellos. 3. Aislamiento de la víctima. Dodd llevaba a los niños a lugares privados donde podía cometer sus crímenes sin interrupciones. En al menos 2 ocasiones intentó llevar a menores a moteles ofreciéndoles dinero o premios. También intentó atraer a un niño a un edificio abandonado. Luego atacaba a sus víctimas con métodos que reflejaban su escalada en sadismo y su necesidad de control absoluto. Su forma de matar incluía asfixia manual o con una cuerda. Dodd prefería matar a sus víctimas por asfixia utilizando sus propias manos o cuerdas. Este método le permitía prolongar el sufrimiento de los niños y ejercer un control total sobre ellos. El caso de los hermanos Cole y William Neer es una excepción, pues aunque intentó estrangularlos en un inicio, por falta de tiempo y resistencia de los niños, tuvo que matarlos a puñaladas y huir. Abuso y tortura previa al asesinato. En el caso de Lee y Celly, Dodd lo mantuvo con vida por varias horas, abusando de él y documentando el crimen compulsivamente en su diario. Uso de diarios para documentar los crímenes. Dodd escribía detalladamente sus crímenes y fantasías en su diario y seguía paso a paso. Ese diario reveló que quería secuestrar niños para mantenerlos con vida durante más tiempo, sometiéndolos a un sufrimiento progresivo antes de asesinarlos. Sin duda, era calculador y metódico. Estos son algunos de los elementos que componen la personalidad psicopática de Dodd desde la perspectiva psicológica. El cinismo. Wesley Alan Dodd mostró una indiferencia absoluta ante el sufrimiento que causaba. Justificaba sus crímenes de manera fría y manipulaba su entorno, demostrando una falta total de empatía hacia las víctimas y sus familias. I don't know if I have any feelings. I don't think any. I mean, maybe that's my birth defect. I wasn't even born with feelings. I don't know, because I've never felt anything about anything. Control y dominación. Dodd ejercía un control coercitivo sobre sus víctimas, sometiéndolas a torturas y abusos extremos antes de asesinarlas. Su necesidad de controlar y dominar a sus víctimas es indicativa de una personalidad autoritaria y sádica, disfrutando de la humillación y sufrimiento que les infligía. Deshumanización de las víctimas. Dodd veía a sus víctimas como objetos para su gratificación sexual y emocional. Esta deshumanización, al verlos como medios para su placer, facilitaba la comisión de sus actos violentos sin experimentar culpa o remordimiento. Ausencia de remordimiento. Durante su juicio y en entrevistas posteriores, Dodd mostró una notable falta de arrepentimiento. No mostró emociones genuinas de culpa por sus crímenes, lo que refuerza la evaluación de su personalidad
personalidad psicopática, centrada en su deseo de continuar con sus abusos. Narcisismo. El narcisismo fue un rasgo clave en la personalidad criminal de Dodd. Tenía una visión grandiosa de sí mismo, sintiendo que estaba por encima de los demás. Su necesidad de control absoluto y su falta de empatía son reflejos de una personalidad profundamente perturbada y centrada en sus propios deseos, sin importar el daño que causaba. Con estos análisis psicológicos también se descubrió que Dodd padecía de hipergrafía, un trastorno del comportamiento que se caracteriza por la necesidad compulsiva de escribir o dibujar absolutamente todo lo que se tiene en el pensamiento del que lo padece. En este caso, Dodd describía compulsivamente sobre los crímenes que cometía o los que quería cometer, invirtiendo incluso días en eso. Está claro que cualquier ser humano que posea esos rasgos en conjunto es un peligro para la sociedad. Como habíamos dicho, luego del brutal homicidio de Lee Selly, Dodd se quedó en su casa para pasar desapercibido construyendo un instrumento de tortura. Cuando terminó de construirlo, salió de nuevo a cazar. Sin embargo, esta vez la suerte no estaba de su lado. El 13 de noviembre del mismo año intentó secuestrar a James Kirk, un niño de 6 años, en el baño del teatro New Liberty en Camas, Washington. Tomó al niño de la mano mientras el niño lloraba y gritaba cuanto podía. La gente volteaba a verlo. Dodd mentía diciendo que era el padre y que solo era una pataleta. Sin embargo, la gente empezó a sospechar y lo siguieron. Atravesó el teatro y ya cuando estaba en la calle mientras buscaba la llave de su auto, el niño se liberó y volvió al teatro. Explicó que no lo conocía y que quería llevárselo. Mientras tanto, Dodd se dio a la fuga en su vehículo. El novio de la madre del niño, William Reid, y otros asistentes del cinema lo persiguieron cuando se enteraron de esto. En medio de la persecución, el auto de Dodd se averió a los pocos metros y fue reducido por Reid, quien lo llevó de vuelta al cine para llamar a la policía, no sin antes golpearlo, claro. La policía llegó y Dodd, de 28 años, fue arrestado y pronto interrogado. Dodd negó todo al principio, pero luego empezó a revelar todos los planes macabros que tenía con James Kirk y también confesó los 3 homicidios de los otros menores de manera tan detallada que uno de los interrogadores enfermó y tuvo que salir de la sala. Gradually progressed. Like I say, I started exposing myself when I was 13. After a while, that wasn't any fun anymore. I needed some physical contact. I started tricking kids into touching me. That wasn't any fun anymore, so I started molesting kids. Things just gradually progressed, got a little bit more serious and increased in frequency. And one thing wasn't exciting anymore. I had to do something else to get that old feeling of excitement back. La policía, quien ya investigaba estos crímenes, allanó su apartamento, en donde encontraron una colección de ropa interior de los niños guardada como trofeo, y también una colección de fotografías de varios niños en los que estaba Lee Selly colgado del closet. También se encontró un maletín en donde guardaba todos sus recortes de prensa relativos a sus crímenes y un álbum que decía Recuerdos Familiares, en donde habían fotografías pornográficas de niños entre los 2 y los 8 años, incluida una imagen del niño Jesús. Dentro del apartamento encontraron el instrumento de tortura que había construido en su habitación. También diarios en los que llamaba a los crímenes cometidos como Incidente 1, Incidente 2 e Incidente 3, acompañada de una larga y detallada descripción de su actuar. Dodd estaba preparando su apartamento para convertirlo en una auténtica sala de torturas con herramientas de todo tipo para hacer todo tipo de cosas.
violó a un total de 50 niños en 15 años, todos menores de 12. Su víctima más joven solo tenía 2 años. Era evidente que quería agregar a muchas más víctimas a sus diarios, y lo que aún me resuena en la cabeza es cómo una persona así pudo estar tanto tiempo en libertad. Finalmente se declaró culpable de todos los cargos, intento de secuestro y 3 homicidios en 1990, en contra de la voluntad de su abogado. Fue condenado a muerte y no quiso apelar. Podía elegir entre la inyección letal y el ahorcamiento, y él elige el ahorcamiento. En entrevistas dijo que con esto quería rendirle un homenaje a Lee y Celly. También dijo que alguien como él nunca debería ser liberado, porque en caso de que lo hicieran, seguramente volvería a hacer lo que hizo. What would be your intention if you're forced to live in prison? Do everything I can to escape, and if necessary, kill prison guards on the way out. And I'll go right back to doing what I did before as soon as I hit the streets. Which is what? Kill kids. Kill and rape kids. Yes. So you should be executed for the safety of others. Yes. Y que no apelaba porque quería que sucediera rápido, para así dejar de pensar en los niños y las últimas palabras que dijeron antes de morir. Es una confesión religiosa. ¿Quería jugar a la buena persona? ¿Es un juego cínico y narcisista? ¿O acaso es un verdadero arrepentimiento? Una de las cosas más impactantes del caso fue el panfleto que él diseñó llamado Cuando el monstruo sale del closet, el cual detallaba cómo un niño podía defenderse de un pedófilo que intentaba engañarlo. Este material resultó ser de suma importancia y relevante para la prensa, para las familias estadounidenses e incluso escuelas primarias, en donde se difundió la información que Dodd de su puño y letra proporcionaba allí. Algunos no dudaron en demostrarle su agradecimiento, pues consideraron el panfleto útil y certero. Unas semanas antes de la ejecución, Dodd solicitó que esta fuera filmada y transmitida en televisión, lo que por supuesto fue rechazado. Aparte, afirmaba que se había entregado al cristianismo y que cuando muriera iría al cielo para reencontrarse con los 3 niños que mató, para, en palabras de él, amarlos de verdad. Fue ejecutado en la prisión estatal de Walla Walla poco después de la medianoche, entrando al 6 de enero de 1993. Realmente es una suerte que fuese detenido cuando iniciaba su carrera de homicida. De no ser así, seguramente estaríamos hablando de cientos de víctimas. Hablar siempre de homicidas da una cachetada de realidad a quienes ignoramos que existen personas que su mera existencia es un atentado a la vida de otros. Siempre es difícil tocar estos temas, pero debo aceptar que cuando se trata de niños es especialmente difícil. Si este video te gustó, machaca el me gusta. Nuestra escritora realmente se lució con esta investigación y este guión. Aquí te dejo otro video para que sigas pasando el rato. Esta es La Puerta Roja y que tengas dulces sueños.